Vivimos en una época en la que la presencia y el impacto de los seres celestiales son cada vez más evidentes. La historia de los ángeles atados bajo el río Éufrates ha sido noticia últimamente, y en este video veremos cuáles son los nombres de los ángeles caídos y dónde están los ángeles caídos. Así que si tienes curiosidad acerca de las respuestas a estas preguntas, entonces quédate hasta el final del video. Los ángeles que fueron expulsados del cielo se llaman caídos. Está registrado en la Biblia que 1/3 de los ángeles del cielo se unieron a la rebelión de Satanás. Como resultado, todos fueron arrojados a la tierra desde el cielo, y es por eso que hoy nos referimos a estos ángeles como ángeles caídos. Antes de que el hombre fuera creado, uno de los ángeles de alto rango de Dios, Lucifer, comenzó un deseo de ser Dios. En su mente él era suficiente para recibir adoración como Dios. Como resultado de su soberbia se rebeló contra el Señor. Es por eso que a este ángel caído hoy se le conoce como Satanás. Como resultado de los pensamientos soberbios de Lucifer y alianzas con ángeles que también quieren ser adorados, hubo una guerra en el cielo entre el arcángel Miguel, otros ángeles y Lucifer y sus ángeles caídos. Después de la derrota de Lucifer, él y su tropa rebelde fueron desterrados del cielo. Ellos ya no tenían lugar en el reino de los ángeles, por lo que fueron arrojados a la tierra. En el libro apócrifo de Enoc se nos da una idea más detallada de quiénes son los ángeles caídos. Y la Biblia describe a los ángeles como seres espirituales poderosos a quienes Dios creó para realizar trabajos específicos, tanto en el cielo como en la tierra. Y aunque la Biblia a menudo menciona un ejército de los ángeles, solo nombra algunos otros ángeles caídos. Y solo a Satanás se le da una mención particular en la Biblia. Algunos de esos ángeles fueron reservados en cadenas esperando el juicio de Dios. Pedro 2, versículo 4. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Judas 1, versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. También hay demonios vagando por la tierra. Un ejemplo se puede ver cuando Jesús se encontró con el hombre de los espíritus inmundos llamados Legión, en Marcos 5, versículo 9. Como dijimos, Satanás es el principal ángel caído de Dios. El libro de Enoc dice que 200 ángeles cayeron a la tierra en el monte Hermón en los días de Jared, y serían los siguientes. En el libro de Enoc, Enoc vio 7 montañas y fue al sur y vio que el cielo estaba ardiendo día y noche. Esto podría referirse a la temporada de verano en la Antártida. Enoc describe el lugar como una prisión para las estrellas del cielo y donde las huestes del cielo están retenidas. Los pasajes describen a los ángeles caídos siendo encarcelados por Dios, antes de que ocurriera el diluvio o en el momento del diluvio. Judas 1, versículos 6 al 7 y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Hay especulaciones de que el Tártaro puede estar debajo de la capa de hielo congelada de la Antártida que se está derritiendo rápidamente. ¿Podría ser esta una forma de señalar a la humanidad que después de que el hielo se derrita, los ángeles caídos serán liberados sobre nuestras naciones? La Biblia también indica que hay 4 ángeles caídos atados en el río Éufrates. Apocalipsis 9 versículos 14 al 16. Y diciendo al 6º ángel que tenía la trompeta, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. La Biblia no dice claramente por qué estos 4 ángeles fueron encadenados o atados bajo el río Éufrates,
Pero tendrías que darte cuenta de que era algo realmente malo. Lo que sugiere que son lo peor de lo peor. La profecía bíblica indica que el río Éufrates es una preparación para que emerjan los reyes del oriente. Apocalipsis 16, versículo 12. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Un estudio reciente ha demostrado que las plataformas de hielo de la Antártida se están derritiendo a un ritmo más rápido. De la misma manera, el río Éufrates también se está secando. Un indicador de que con cada día que pasa nos estamos acercando al fin del mundo. La pregunta es cuándo estos ángeles caídos que están atados serían liberados para causar destrucción en la tierra. ¿Crees que esto es una señal de que el mundo está llegando a su fin? Cómo se secó el río Éufrates y cómo los científicos hicieron un aterrador descubrimiento en el fondo. El río Éufrates es uno de los más antiguos del mundo actual. Junto con su río gemelo, el Tigris y el Éufrates rodean su caudal alrededor de una zona reconocida históricamente como Mesopotamia, o tierra entre dos ríos. Esta región ha sido conocida por ser el hogar de muchas civilizaciones antiguas, como la babilónica, la sumeria y la acadia. Estas son las más reconocidas que vivieron ahí. En la actualidad, estos ríos proceden de los montes Tauro del sureste de Turquía, donde toneladas de nieve alpina se funden en el río. Desde su nacimiento fluyen por las llanuras de Siria e Irak antes de desembocar en el Golfo Pérsico. Los lagos también desembocan en el río, y las precipitaciones son uno de los factores que contribuyen a su masa. La cuenca del río está situada en múltiples regiones climáticas, desde el Mediterráneo hasta un clima cálido y seco. En la parte alta de la cuenca, las lluvias y las nevadas garantizan hasta 3.500 milímetros de precipitaciones al año. En comparación, la parte baja del río recibe una precipitación baja de casi 60 milímetros. Ahora el sistema fluvial del Tigris y el Éufrates se enfrenta a una baja productividad del agua, y el cambio climático amenaza los sistemas hídricos del río y la vida de sus habitantes. Como uno de los ríos históricos conocidos incluso en la Biblia, el río Éufrates ha sido uno de los más habitados del mundo, pero a lo largo de estos siglos el sistema fluvial ha cambiado drásticamente. Durante la investigación, los arqueólogos descubrieron que los cursos del agua han cambiado, mostrando signos de periodos históricos de sequía, inundación y desalinización. Una vez más está empezando a secarse, y las zonas que solían ser una fuente de vida para los seres humanos y los animales se han convertido en tierras áridas. El río fluye a través de Turquía, Siria e Irak, y cada nación ribereña aporta una cantidad sustancial de agua que desemboca en este río. Sin embargo, Turquía es el principal distribuidor. Desde la historia del río se ha utilizado para diversos fines hasta el momento actual. Incluso hoy en día, el río Éufrates sirve de agua potable para la población local, de riego para el desarrollo agrícola, de aplicaciones industriales y de recreo. Debido a la importancia de este río, los tres países ribereños llegan a un acuerdo para su correcta utilización. Y esto demuestra que el río es esencial para el bienestar de todos los países vecinos a los que rodea esta agua tan preciada. En la década de 1960, Siria, Turquía e Irak comenzaron a investigar el aprovechamiento de los recursos hídricos. Necesitaban aumentar el uso de los ríos, lo que dio lugar a proyectos modernizados del desarrollo hídrico construido en el río Éufrates. Al principio, la mayoría de los proyectos solo se realizaban para frenar las inundaciones periódicas de los ríos. Poco después de los proyectos de inundación se aventuraron en la energía hidroeléctrica y se centraron más en las iniciativas de agua potable. A medida que cada nación se desarrollaba, aumentaba la sed de la población por el uso del agua. En consecuencia, la competencia por el agua se convirtió en un problema. Esto hizo que Siria y Turquía construyeran presas contra las inundaciones y que sirvieran de reservas para sequías. Con cada construcción, la competencia entre los países se acentuó. Los proyectos de inundación de las naciones ribereñas se convirtieron apresuradamente en proyectos de riego y las centrales hidroeléctricas tampoco quedaron fuera de la ecuación. Con la construcción de estos proyectos y centrales, la demanda aumentó aún más porque se convirtieron en importantes fuentes de agua potable. La demanda de agua se hizo más intensa por la evaporación natural que se producía cada vez que los dos ríos cruzaban planos áridos en Irak y en Siria. Además, el desarrollo de presas en el río agravó la pérdida de agua. Aunque estos países tenían objetivos similares: seguridad, suministro de agua y saneamiento, alimentos y también energía hidroeléctrica. Pero a pesar de los objetivos similares, procesaron sus planes a escala nacional.
logrando los objetivos combinando recursos solo para sus propias poblaciones. Y esto provocó bastantes tensiones en estos países, y esto generó que estuvieran a punto de provocar una agresión. La situación se agravó cuando cada estado tomó una dirección más nacionalista debido al centrismo del partido Baas en los regímenes Baas sirios e iraquíes. Como resultado, se construyeron múltiples presas desde mediados de la década de 1960 hasta 1970. Entre las presas construidas estaban las de Tabqa y Keban en Siria y Turquía. Las presas de Karakaya y Aditya también se construyeron desde mediados de la década de los 60 hasta finales de los 70 en Turquía e Irak respectivamente. La nación turca también tenía algunos proyectos de desarrollo en su región sureste. Mientras cada nación trabajaba por su desarrollo personal y nacional, los gobiernos bahaístas de Siria e Irak comenzaron a centrarse en el progreso agrícola. Los proyectos en los que se embarcaron requerían una gran cantidad de agua, como las reformas agrarias y los proyectos de riego a gran escala. Paralelamente, Turquía también puso en marcha el proyecto de Anatolia del Sureste, o GAP, como se conoce por sus siglas en turco. El GAP se anunció en la década de 1980 para impulsar la energía hidroeléctrica y el riego de las regiones pobres del sureste de Turquía. Este proyecto supuso la construcción de 22 presas y 19 centrales eléctricas en 9 provincias. Las presas se construyeron para evitar las inundaciones y proporcionar riego, energía hidroeléctrica y agua potable para transformar definitivamente la situación económica del sureste del país. Debido a estos hechos, Siria e Irak denunciaron que el gobierno turco limitó el caudal del Tigris y el Éufrates para lograr estos objetivos. Sin embargo, algunos eruditos bíblicos creen que la razón por la que hay una sequía en el antiguo río de Éufrates y Tigris es por la segunda venida de Cristo. Esto se debe a que el libro del Apocalipsis en la Biblia muestra una prueba. Después de todo, el río Éufrates fue mencionado. Ellos afirman que el tiempo del fin está cerca, ya que fue documentado ahí. Según el libro de las Revelaciones, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y sus aguas se secaron para preparar el camino a los reyes del este. En otra referencia bíblica del libro de las Revelaciones 9:14 se lee lo siguiente: libera a los 4 ángeles que están atados en el gran río Éufrates. Estas fueron las palabras que dijo una voz que Juan escuchó desde los 4 cuernos de un altar de oro, del que se habla en Éxodo 27:2. Se sabe que los demonios son ángeles caídos que a menudo están atados con las cadenas de las tinieblas. La Biblia también identificó a estos ángeles atados al fondo del gran río Éufrates como seres demoníacos. Y sorprendentemente, el gran río Éufrates, que supuestamente ha ayudado a estos ángeles caídos durante miles de años, tiene una relación infame con el pecado humano. Para respaldar esta afirmación, está documentado que el primer asesinato se cometió supuestamente cerca del Jardín del Edén, cerca de la región del Éufrates. También se ha especulado con la posibilidad de que se escuchen extrañas voces bajo el río que se está secando. Esto hace que los estudiosos de la Biblia crean que el fenómeno que se está dando en el río Éufrates sea una señal de la segunda venida de Cristo. Entre estas teorías, un profesor de estudios bíblicos del Colegio Bíblico y Escuela de Graduados Shasta en California, Tom Mayer, también presenta su perspectiva sobre la sequía del río. Afirma que la construcción de una presa en Turquía podría haber causado la sequía del río y, al mismo tiempo, haber puesto en marcha la profecía bíblica. Tom sugirió esta especulación diciendo lo siguiente: la construcción de una serie de presas en Turquía que culminó con la gran presa de Ataturk, una de las más grandes de todo el mundo, podría estar preparando involuntariamente el camino para el cumplimiento de la profecía bíblica dentro de nuestras vidas. Continuó describiendo las posiciones del río, diciendo que el Éufrates corre al norte de Israel, lo que el profesor Mayer sugiere que es la dirección desde donde los enemigos de Israel, excepto Egipto, podrían haber atacado. Su teoría parecía válida porque el mar Mediterráneo constituye una barrera natural al oeste de la Tierra Santa, que podría haber sido un enorme problema para los enemigos de Israel para cruzar. Además, el este contiene kilómetros de desierto, de ahí que Mayer sugiera que es desde el norte. Mayer continúa su teoría diciendo: la profecía que nos ocupa se relaciona con el sexto de los 7 juicios de tazón registrados en el libro de Apocalipsis y ocurrirá poco antes de la gloriosa segunda venida de Cristo, cuando mate al anticristo y establezca su reinado literal de 1000 años en Jerusalén. Y según el Apocalipsis, el gran río Éufrates se secará literalmente para que los reyes del este puedan marchar sus ejércitos hacia Jerusalén sin obstáculos, para así poder participar en la gran batalla final contra Jerusalén, el famoso Armagedón.
Sin embargo, algunas personas creen que la sequía del río Éufrates se debió a que ninguno de los proyectos construidos en el río se hizo en coordinación oficial. También se hizo sin reconocer los derechos fronterizos, lo que hace inevitable que estos propósitos cruzados provoquen fricciones entre los estados ribereños. De hecho, hubo un momento en que una discusión entre el gobierno de Siria e Irak por el río Éufrates estuvo a punto de convertirse en un motivo de guerra. Aunque las relaciones entre Turquía e Irak han sido considerablemente hostiles por ambas naciones, siguen colaborando cuando se trata de cooperar en cuestiones relacionadas con el famoso río Éufrates. Sin embargo, la relación entre Siria y Turquía parece seguir siendo tensa porque ambas partes consideran sus asuntos hídricos como una cuestión de seguridad nacional. A pesar de las tensiones políticas entre estas naciones, la cooperación sigue siendo necesaria para que estas naciones ribereñas puedan gestionar eficazmente los ríos. A partir del año 1964, los responsables del agua de los tres países empezaron a acercarse unos a otros por necesidad. Empezaron a coordinar proyectos de desarrollo y a negociar la asistencia técnica, incluso cuando las relaciones gubernamentales no estaban en buenos términos. Entre el 65 y el 74, las autoridades del agua de los tres países crearon y dirigieron el Comité Técnico Conjunto. Las reuniones del Comité Técnico Conjunto se celebraban cuando era necesario y se hacían únicamente para atender las necesidades de cada país y así garantizar estabilidad. Incluso con las señales de cooperación y coordinación establecidas por las autoridades del agua, los problemas continuaron. Esto se debe a que cada nación ribereña antepuso sus proyectos de desarrollo nacional a los acuerdos de cooperación que se establecieron. Irak y Siria siguieron desarrollando amplios proyectos de regadío y centrales hidroeléctricas, mientras que Turquía seguía construyendo presas en las montañas del Tauro. Estas actuaciones de las tres naciones siguieron provocando tensiones en los ríos Tigris y Éufrates, y así continuó, ya que las posturas tensas e inamovibles hicieron que más tarde se suspendieran las conversaciones de cooperación y coordinación, llegando a disolver el Comité Técnico Conjunto a principios de la década de 1990. Esta negligencia ha provocado el aumento de las olas de calor durante varios años, y ahora la sequía está en pleno apogeo. Este año los depósitos de agua a lo largo del Éufrates, como el lago Kidishia, han mostrado niveles de agua significativamente bajos. Los informes del gobierno también advierten que en los ríos Tigris y Éufrates podrían secarse completamente para el año 2040. ¿Qué opinas de la desecación de este importante río? Cuéntanos lo que piensas en la sección de comentarios aquí abajo.